Bien, el capítulo pequeño que vamos a desarrollar el día de hoy es prácticamente dos temas que desarrollamos. En este caso vamos a ver lo que es el cilindro y el cono, ¿ya? Cilindro y cono, ¿correcto? Entonces, son dos temas pues que tenemos que desarrollar, pero vamos a tocar pues lo más específico, lo más fundamental. ¿Estamos bien? Entonces, por aquí vamos a ver. La teoría te la voy a dar obviamente completa, ¿sí? Voy a tocar los dos puntos fundamentales que son los cilindros y conos de mayor interés para nosotros, ¿sí? Los cilindros de mayor interés para nosotros. A ver, ¿quiénes son esos cilindros y quiénes son esos conos? Empezamos por aquí. Cuando nosotros hablamos pues de cilindro, se nos viene a nosotros una imagen, ¿cierto? A nuestro cerebro. Se nos viene pues un cilindro que se conoce como, o como mejor dicho, toma la forma pues, la apariencia de un tarro de leche, de una lata de atún, ¿correcto? ¿Sí? Ese cilindro. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ese cilindro pequeño, ese cilindro, es un tipo de cilindro. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos, pues, de cilindro, hablamos de algo mucho más general. Entonces, para eso vamos a hablar aquí de la definición. Entonces, por aquí decimos, es aquel sólido geométrico que se encuentra limitado por dos regiones planas y curvilíneas, ¿sí? Dos regiones que son planas y curvilíneas, ¿correcto? Dos regiones planas y curvilíneas. Eso como primer punto, ¿sí? Eso como primer punto, ¿ya? Entonces, profe, ¿quiere decir que las bases no siempre van a ser círculos? No, pequeño. Las bases deben de ser dos regiones curvilíneas, dos regiones curvilíneas. Un tipo de región curvilínea es el círculo. Pero mira por aquí, ¿ves? Acá tengo dos cilindros. Un cilindro de esta forma, mira, mira, mira cómo es su base. Es una región curva cualquiera, ¿cierto? Es una región curva cualquiera. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es una región curva cualquiera. ¿Ok? Entonces, la base puede ser un elipse, la base puede ser también un círculo, cualquier región curvilínea. Y acá estás observando, pues, una base de manera general. ¿Qué más dice? Lateralmente se encuentra limitado, dice, por una superficie cilíndrica. ¿Correcto? Lateralmente se encuentra limitado por una superficie cilíndrica, la cual está compuesta, pues, por infinitos segmentos, dice. ¿Estamos? Por infinitos segmentos. Y todos ellos son paralelos y congruentes, denominados generatrices. ¿Cómo serían ellos? Por ejemplo, mira acá, ¿ves? A ver, vamos a borrar acá. ¿Ves? Por acá vamos a trazar un segmentito, todos ellos de forma paralela, ¿cierto? Tanto en ese cilindro de la izquierda como en este cilindro de la derecha, ¿sí? He trazado dos nada más, pero puedo trazar más, ¿no? Todos ellos van a ser paralelos y congruentes, ¿no? Acá hay otro más y otro más. Yo estoy exagerando ahí porque los estoy separando, ¿cierto? Los estoy separando. ¿Estamos bien? Los estoy separando, ¿correcto? Entonces, en realidad ellos están tan juntos a continuación de otro y eso hace pues que determine toda la superficie lateral, ¿correcto? Entonces ahí tienes pues un cilindro de manera general, ¿no? Un cilindro de manera general. ¿Estamos bien? Un cilindro de manera general. Ahora, ¿qué te van a preguntar del cilindro? Lo mismo de siempre, ¿sí? Lo mismo de siempre. ¿Y qué cosa es lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre, pues viene a ser eh, el área, el volumen, pues.
¿Estamos bien? Eso es lo que te van a preguntar. Área o volumen. ¿Ya? Área o volumen. A ver, vamos por aquí hablando también de lo que es sección recta. ¿Ya? ¿Qué cosa es sección recta? Dice ahí, se denomina sección recta, dice, se denomina sección recta a la sección determinada en el prisma por un plano perpendicular a las generatrices. ¿Ya? A ver, ¿dónde estaría eso? ¿Ves? Acá observa que yo he trazado por acá, he trazado un plano, pero perpendicular a las generatrices. Es un plano secante, un plano que atraviesa, pues, a las generatrices. ¿Ya? Ese plano que atraviesa y la sección que se determina dentro vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la sección recta, ¿ves? Al igual que hemos hablado del prisma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la sección recta. Profe, para el otro cilindro también tenemos sección recta, ¿sí? Pero en este tipo de cilindro, hablar de sección recta es inútil, porque la sección recta aquí coincide con ¿quién? Coincide con la base, ¿no? Coincide con la base. ¿Te das cuenta? Coincide con la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, coincide con la base. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, ¿qué elementos debemos de conocer de un cilindro? La generatriz y la altura. Un cilindro tiene generatriz y un cilindro tiene altura. Todo cilindro tiene generatriz, todo cilindro tiene altura. Solo que en este tipo de cilindro quiero que te des cuenta de que la generatriz coincide con ¿quién? Coincide con la altura. ¿Estamos bien? La generatriz coincide con la altura. ¿Sí? Pero no es que no tenga altura, sí tiene altura, solo que coincide. ¿Correcto, muchachos? Coincide. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos calcular el área y podemos calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el área? Se calcula pues como, perdón, el volumen se calcula como el área de la base multiplicado con la altura. O también se puede calcular como el área de la sección recta multiplicado con la generatriz. ¿Te das cuenta? En cambio, el área total se va a calcular por partes. Vamos a sumar primero lo lateral y después le vamos a sumar las bases. Como las bases son congruentes por definición, entonces fácilmente calculo el área de uno de ellos y lo multiplico por 2. ¿Correcto? Pero esa es la forma general, pues, ¿no? Obviamente a nosotros no nos van a preguntar este tipo de cilindro, sino que para hablar de cilindro geométricamente necesito, pues, decirte, pues, cómo es verdaderamente un cilindro. ¿Estamos? De repente ni sabías que existía este tipo de cilindro, ¿cierto? Ya sabes qué es cilindro. Nosotros estudiamos un cilindro en especial, ¿sí? Un cilindro en especial. ¿Cómo se llama ese cilindro? Cilindro recto circular o cilindro de revolución. Se llama recto circular, ojo, se llama cilindro recto circular. Primero, ¿por qué recto? Porque mira, las generatrices son perpendiculares a la base. Es decir, la generatriz se comporta como altura a la vez. ¿Sí? Se comporta como altura a la vez. ¿Correcto? Como altura a la vez. ¿Estamos bien? Ya está. Y se llama circular porque la base siempre va a ser un círculo. Entonces, en este cilindro se llama recto porque la altura coincide con la generatriz. Lo vimos hace un rato. Y obviamente en este cilindro la sección recta coincide ¿con quién? Con la base. Ahora, ¿por qué se va a llamar de revolución? Se llama así porque se genera al girar una región limitada por un rectángulo. O sea, ¿estás viendo este rectangulito? Este rectangulito va a girar. Si este rectangulito gira,
lo que me va a generar va a ser este cilindro. ¿Te das cuenta? Va a generar este cilindro. ¿Estamos bien? ¿Sí, muchachos? Listo. Ahora bien, ya que sabes que va a generar, pues, ese cilindro, recibe el nombre, pues, de cilindro de revolución, ¿sí? Cilindro de revolución. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? ¿Qué elementos tiene este cilindro? Este cilindro, por si acaso, es el único que tiene eje. ¿Y quién es el eje? El eje es el lado que mantienes fijo del rectángulo. Por ejemplo, este ladito del rectángulo, o 1 o 2. Este lado que se mantiene fijo se llama eje. En el gráfico del espacio, o sea, en el cilindro, ese eje vendría a ser la línea que une los centros, ¿sí? Entonces, esta línea que une los centros viene a ser el eje. ¿Qué más aprovechamos de este cilindro? ¿Qué más aprovechamos de este cilindro, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué aprovechamos de este cilindro? Que este cilindro tiene sección axial. Dice, la región rectangular ABCD. ¿Quién, profe? Este rectángulo, mira. A, B, C, D. Este rectángulo se denomina sección axial. ¿Y qué cosa es la sección axial? La sección axial es aquella sección que se determina en el cilindro, ¿sí? Que se determina en el cilindro por un plano que contiene al eje. O sea, trazas un plano secante y que contenga el eje, ¿correcto? Entonces, dentro del cilindro se determina ese rectángulo. ¿Quieres verlo en otra posición? Mira, por ejemplo, acá. Mira, lo trazo así, ¿no? Ahí está, ¿ves? Este rectángulo de rojito es la sección axial. ¿Estamos? ¿Cuántas secciones axiales hay? Infinitas. ¿Correcto? ¿Cuántas hay? Infinitas. ¿Estamos bien? Infinitas. Ya, qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ya que tienes, pues, infinitas secciones axiales, normalmente uno no dibuja ninguna sección axial, porque cuando uno dibuja su cilindro, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿ves? Al dibujar el cilindro, automáticamente ya está dibujando una sección axial, que es la que está acá, pues, ¿no? Cuando uno dibuja el cilindro, ya a la pasadita ya está dibujando una sección axial. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Listo. ¿Es importante? Sí. Te darán de dato. Te darán de dato, ¿no? Por ejemplo, el área de la sección axial, ¿no? O calcular el área de la sección axial. ¿Está bien? Ahora, la sección axial es un rectángulo, como puedes observar acá, ¿no? Y no se vaya a confundir la sección axial con este rectángulo. Son diferentes, ¿ya? No es lo mismo. Es más, este rectángulo de verde se llama sección, o mejor dicho, rectángulo generador se llama, ¿ya? Rectángulo generador, así se le llama, ¿ya? Rectángulo generador o también le dicen engendrador, ¿ya? Rectángulo generador o rectángulo engendrador, ¿ya? En cambio, el otro se llama sección axial, ¿ya? Son diferentes. Es más, puedes darte cuenta que el área del rectángulo generador es la mitad, pues, ¿no? Es la mitad. ¿Por qué? Porque acá tengo un lado que mide 2R y él es un ladito que mide R. ¿Te das cuenta? Son diferentes. O sea, profe, ¿siempre va a ser un rectángulo? Sí, siempre va a ser un rectángulo. Ahora, ¿esa sección axial puede convertirse en un cuadrado? Sí, puede convertirse en un cuadrado. ¿Estamos bien? Claro que puede convertirse en un cuadrado. Entonces acá dice, si la sección axial es una región cuadrada, o sea, G es igual a 2R porque cuando es cuadrado, G es igual a 2R, entonces el cilindro se denomina cilindro, cilindro equilátero, ¿sí? Cilindro equilátero.
te darán de dato, pues no, por ejemplo, ¿no? El cilindro es equilátero, así te lo van a decir. Si el cilindro es equilátero, pequeño, si el cilindro es equilátero, ¿qué te están diciendo? Que la generatriz es igual a 2R. ¿Correcto? Listo. ¿Qué te van a preguntar? Lo mismo de siempre, pues. Volumen, área. ¿Cómo se calcula aquí el volumen? Igual, la misma fórmula. Área de la base con la generatriz. Pero la base siempre es un círculo, o sea, será pi r cuadrado con la generatriz. Pi r cuadrado con la generatriz. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pi r cuadrado con la generatriz. El área total, ¿cómo se calcula? El área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Está bien? Ahora, tu pregunta sería, profe, ¿cómo calculo el área lateral? ¿Cómo calculo el área lateral? Ah, el área lateral, porque el área de la base ya la tengo, pues. Es círculo. El área lateral lo hacemos con este método. El desarrollo de la superficie lateral. ¿Correcto? El desarrollo de la superficie lateral. Entonces, por acá decimos, tengo mi cilindro y voy a hacer un corte por una de las generatrices, ¿correcto? Por una de las generatrices. Cualquiera, al final todas son congruentes. Una vez que haces el corte, ese corte va a abrir al cilindro. Entonces tú coges esa superficie y la desarrollas, la extiendes. El resultado de extenderlo, ¿sí? El resultado de extenderlo, correcto, el resultado de extenderlo siempre va a ser un rectángulo. Cuidado, cuidado. Profe, la sección axial no es la sección axial. Son cosas diferentes, ¿ah? La sección axial, el desarrollo de la superficie lateral y el rectángulo generador son diferentes, ¿ya? Son diferentes, por si acaso. ¿Estamos bien? Son diferentes, ¿ya? Ahora, como el desarrollo es una región rectangular, calcular el área lateral no es difícil. ¿Por qué, profe? Porque el área de una región rectangular se encuentra con la base, pues. Se encuentra con la base y con la altura. La altura es la generatriz, como te has dado cuenta, eso no cambia. Faltaría esto, con la base. Pero esa base, ¿qué cosa es? Viene a ser la longitud de esta circunferencia. ¿Sí o no? Recuerda que tú has hecho un corte. Recuerda que al desarrollar, o sea, al extender, esta línea también queda extendida, pues. ¿Y esa línea qué cosa me representa? Ah, la longitud de la circunferencia, ¿sí? La longitud de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? La longitud de la circunferencia. Entonces, sería base por altura. La base es 2πr, la altura es g. ¿Cuál sería? 2πr g. Y esa sería, pues, el área lateral. ¿Te das cuenta? Entonces, paramos ahí para ver algunos ejemplitos, ¿sí? Como, por ejemplo, el número 1. Mira, yo lo voy a resolver. Tú obsérvame nada más, ¿sí? Obsérvame nada más para que puedas resolver tu examen. Dice aquí que se tiene pues un tarro de leche, ¿no? Cuya altura del tarro de leche dice que es 10. Y dice que ese tarro de leche pues tiene una etiqueta. ¿Quién no ha hecho de pequeño eso, no? A la hora que papá, mamá compraba el tarro de leche, ¿no? Uno de frente iba y le sacaba la etiqueta, ¿no? Alguna vez seguro has hecho eso. Entonces, cuando tú sacas la etiqueta, esa etiqueta pues cumple la función de ser la superficie lateral del cilindro. Entonces, cuando tú le quitas esa etiqueta y le extiendes, ese hace papel del desarrollo de la superficie lateral. ¿Y qué te dicen de ese desarrollo? Mira, que esta diagonal, la diagonal del desarrollo, dice que mide 26. ¿Correcto? Dice que mide 26. ¿Estamos bien? Mide 26. Ah, ya. Claro, pues pequeño, mide 26. Entonces, con un pitagorazo así visual,
yo puedo calcular el otro cateto, ¿sí o no? ¿Cuánto es el otro cateto? Pitagorazo así visual. Profe, 10, 26, esto sale ¿cuánto? Es el de 5, 12 y 13, ¿no? 5, 12 y 13. Ah, entonces esto sería 20, 24, pues. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la superficie lateral? Base por altura, ¿no? Base por altura. Entonces, la base es 24. La altura es 10. Entonces, el área sería 10 por 24, pues. O sea, 240. ¿Está bien, profe? Y la fórmula, te vuelvo a repetir, ¿no? Como esto es 2πr, en este caso sería esta base por esta altura. En este caso es 2πr, ¿sí o no? Con la altura g. Por eso que el área sale 2πrg. Pero si yo ya tengo, por ejemplo, que este lado es 50, entonces sería 50 por la altura, porque estoy calculando el área de la región rectangular. Y esa región rectangular no es otra cosa que la superficie lateral. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda de repente? ¿Alguna aclaración? ¿Se entendió? Está bien, ¿no? Muy bien. Gracias, Arturo. Lo máximo. Cerramos entonces y nos vamos a otro ejemplito. A ver. Yo creo que el 2 estaría bien. A ver, léelo, por favor. Me dan ahora condiciones ahí. Hay que operar esa condición. Me está pidiendo, pues, me da el área total, ¿sí? Me da el área total y me están preguntando el volumen. ¿Cómo puedo entonces tratar de darle el enfoque a ese problema? A ver, acá lo coloco ya. Observamos acá, muchachos. Míralo, míralo. Ya está. ¿Qué podemos hacer acá, chiquitos? ¿Qué podemos hacer? Primero, voy a empezar por el área total. Según la fórmula pequeño, el área total es dos veces el área de la base más el área lateral. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué dos veces? Ah, ¿por qué dos veces? Porque hay dos bases, pues, ¿sí? Entonces, mira lo que he hecho. El 2 queda, el área de la base es pi r cuadrado, ¿cierto? Claro, área del círculo. Lo lateral, lo acabamos de ver por fórmula, es 2pi rg. ¿Te das cuenta? 2pi rg. Ya, ahora, ¿qué he hecho acá? He factorizado 2pi r. Si tú factorizas 2pi r, te va a quedar r más g. Eso es lo que he hecho aquí. ¿Correcto? Eso es lo que he hecho aquí. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho aquí. ¿Sí? Listo. Eso es lo que he hecho aquí. Entonces, por dato dice que eso es 64. Acá ya le he colocado bonito la fórmula. Entonces, pues, aquí el único detalle es de que la generatriz hay que cambiarlo por H. Nada más. ¿Ya? La generatriz hay que cambiarlo por H. Nada más. ¿Estamos bien? Listo. Una vez que ya hemos cambiado la generatriz por H, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Puedo sacar mitad, puedo despejar, pero vamos a dejarlo ahí para ver qué cosa puedo hacer más adelante, pues, ¿no? ¿Qué cosa me conviene?
Ahora voy a trabajar el otro dato, pues. El otro dato es la fracción, pues, ¿no? Voy a trabajar el otro dato, la fracción. A ver, opero, ¿no? ¿Cómo se opera la fracción? En aspita, ¿cierto? En aspita. Vamos por aquí operando eso. Y eso más o menos tendría este resultado, ¿no? Ya le damos la volteadita, todo bien chévere. Quedaría así, ¿cierto? ¿Está bien? Ya está. Quedaría así, ¿no? Ahora, pensando. Profe, acá abajo hay R más H. Acá también hay R más H, ¿sí o no? ¿Qué te parece si despejo? O sea, el 4 lo mando a dividir y el R más H lo subo a multiplicar. Entonces, R más H, ¿a qué cosa va a ser igual? A R por H sobre 4. Y quedaría así, pues sí o no. Quedaría así. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profe, tiene razón. Así estaría quedando. Ahora este R más H lo voy a reemplazar acá, pues. En vez de R más H, coloco esto. Entonces, simplificando, porque acá hay 2 y abajo va a ser 4, saco la mitad, me queda pi r cuadrado por h igual a 128. Eso es lo que me estaría quedando. ¿Está bien? Eso es lo que me estaría quedando. ¿Está bien? Ya está. ¿Y cuál es la pregunta? Te preguntan el volumen, ¿sí? Te preguntan por el volumen. Oye, ¿y eso no es lo que has calculado? ¿Cómo se calcula el volumen? No es área de la base con la altura, pero la base es un círculo, o sea, va a ser pi r cuadrado por h, ¿sí? Pi r cuadrado por h, pi r cuadrado por h. Eso es el volumen, o sea que la respuesta sería 128. ¿Correcto? Entonces hemos visto un ejemplo de área lateral, un ejemplo de volumen, ¿sí? A ver, vamos a ver otro ejemplito, no más de repente por aquí, para estudiar aquí lo que es el cono, ¿no? A ver, acá ya está combinadito. Ya puede ser el 6 también, el 6 por el momento. A ver, lee por favor el número, el número 6. A ver, veamos acá. El problema número 6, aquí me están hablando pues de que se va a hacer gorros en forma de cono recto circular. Pero que quede claro de que esos gorros no tienen base, pues, ¿sí? Si ya lo has leído, obviamente el cono no tiene base. O sea, lo que voy a utilizar solamente va a ser la superficie lateral. Y para eso hay ciertas condiciones. La altura dice que es 15, mi amigo. Ahí está la altura. La base tiene un diámetro de 16. Entonces, si tú trazas la altura, cada parte sería 8 y 8 y aquel diámetro es 16. Con este 8, con este 15 es fácil calcular qué cosa. Es fácil calcular la hipotenusa. ¿Y esa hipotenusa qué cosa viene a ser? Generatriz, ¿no? Esa altura viene a ser generatriz. ¿Está bien? Generatriz. Listo. ¿Sí? Viene a ser generatriz. Ya, profe, ya. Y ahora
Una vez que tú ya tienes pues la generatriz acá, ahora, yo necesito 10 gorros, pero no sé cuánto de cartulina voy a usar. ¿Te das cuenta? No sé cuánto de cartulina voy a usar. Entonces voy a calcular el área de la superficie lateral de un cono. Pero ¿cómo encuentro el área de la superficie lateral de un cono? Para eso nos vamos a la teoría pues del cono. ¿Ya? Tiene el mismo esquema. Tiene el mismo esquema. Así como hay cilindro recto circular, acá también hay un cono recto circular, o también llamado cono de revolución. Entonces, de ese cono tenemos que rescatar lo siguiente. Se llama circular porque la base es un círculo. Y se llama recto porque la altura cae en el centro de la base. ¿Sí? Esas dos condiciones. Recto porque la altura tiene que caer en el centro. Y circular porque la base es un círculo. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se llama de revolución? Porque se genera al girar una superficie limitada por un triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta? ¿Correcto? Entonces ahí tienes un triángulo rectángulo. Como puedes observar, ¿ves? Entonces, consideras un cateto como fijo y haces girar esa región. Cuando esta región gira, me genera un cono. Por eso es que se le dice cono de revolución. Pues por eso es que se le dice cono de revolución. ¿Está bien? Ahí está el conito de revolución. Ah, ya. Ahora, este cateto que se mantiene como fijo, ¿hace papel de qué? ¿Hace papel de qué? Hace papel de altura, ¿sí? Hace papel de altura, ¿correcto? Hace papel de altura. ¿Está bien? Hace papel de altura, tal y como puedes observar. Esta hipotenusa hace papel de qué? Hace papel de qué? Hace papel de generatriz, ¿no? Hace papel de generatriz. ¿Está bien? Hace papel de generatriz. ¿Correcto? Entonces, por eso es de que este triángulo se le denomina triángulo generador o triángulo engendrador. Entonces, ese cateto que se mantiene como fijo, ese cateto que se mantiene como fijo se denomina eje, igual que el cilindro. O también se puede ir a la figura espacial y el eje vendría a ser la propia altura, pues. ¿Tiene sección axial? Por supuesto. La sección axial se determina cuando se traza un plano que contenga el eje. Entonces, acá he escrito la región triangular AVB, o sea, este triángulo que dicho sea de paso es isósceles. AVB, ese triángulo es un triángulo isósceles. A ese triángulo se le llama sección axial. Yo puedo por aquí también trazar otra sección axial. Mira, por ejemplo, así. ¿Ves? Acá hay otra sección axial. Puedo trazar infinitas secciones axiales. ¿Sí? Infinitas secciones axiales. ¿Te das cuenta? Infinitas secciones axiales. ¿Ya? Esa sección axial, pues, es un triángulo isósceles. Ya, pero, profe, una consulta. Ese triángulo isósceles se puede convertir en un triángulo equilátero. Sí, claro que sí, se puede convertir en un equilátero. Entonces acá está la condición a manera de observación. Si la sección axial es una región triangular equilátera, entonces si es equilátera, G es igual a 2R, igual que el cilindro. Entonces el cono se denomina equilátero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Igual que el cilindro. El cilindro es cilindro equilátero y acá es cono equilátero. Mira, permíteme regresar al cilindro. Ahí está, ¿ves? Si G es igual a 2R, o sea, la sección axial se convierte en un cuadrado, el cilindro se denomina también cilindro equilátero.
Entonces, a ti te van a decir, pues, ¿no? Te van a decir dato o de repente, ¿no? El mismo enunciado. Si el cilindro es equilátero, ¿qué te están diciendo? Que G es igual a 2R. Lo mismo sucede acá en el conito, ¿sí? Lo mismo sucede en el conito. Si G es igual a 2R, el cono se llama equilátero. Y eso te lo dan, ¿no? Si el cono es equilátero, ¿qué te dicen? Que G es igual a 2R. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te preguntan de ese pequeño? Lo mismo de siempre. El volumen y el área, pues. ¿Cómo se calcula el volumen? 1/3 el área de la base multiplicado con la altura. La base es un círculo. Entonces, en vez del área de la base, puedo colocar pi r cuadrado. Y el volumen te queda así, pues, 1/3 de pi r cuadrado por h. Y el área total es el área lateral más el área de la base, ¿sí? El área total más el área de la base, ¿correcto? ¿Estamos bien? Profe, ¿no es 2 veces el área de la base? No, pequeño. En el cilindro era 2 veces, porque había 2 bases. Acá hay una sola base, pues, ¿por qué le vas a sumar 2? Una sola base. Profe, ¿y el área lateral? Igual que el cilindro. Hay que hacer el método del desarrollo de la superficie lateral, ¿sí? El desarrollo de la superficie lateral, ¿correcto? De la superficie lateral. Entonces, acá tengo mi conito, ¿sí? Voy a coger una generatriz. Una generatriz, la que tú quieras. Todas las generatrices son congruentes. Entonces vas a hacer un corte, ¿sí? Un corte por una de las generatrices. Cualquiera, escoge la que tú quieras. Vamos a suponer que coges esta generatriz. Y por esa generatriz cortas al conito. Y una vez que cortas al conito, ese conito lo abres, lo extiendes, lo desarrollas, ¿sí? Lo desarrollas, ¿correcto? Lo desarrollas. Y el resultado de ese desarrollo siempre va a ser un sector circular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Va a ser un sector circular. ¿Estamos bien? Va a ser un sector circular, ¿correcto? Un sector circular. ¿Estamos bien? Ahí está. Este es el sector circular. Ahora, obviamente que al desarrollar, al igual que el cilindro, esta circunferencia también se desarrolla, pues también se va a extender y se va a convertir en este arco. ¿Estamos? Y eso es 2πr, pues la longitud de la circunferencia de la base. Pues, la longitud de la circunferencia de la base. ¿Correcto? La longitud de la circunferencia de la base. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cómo calculo el área, pues, de la superficie lateral? El área de un sector, pues. El área de un sector. ¿Y eso qué cosa es? ¿Eso qué cosa es? IRG. ¿Sí? Ahora, está de más que yo te diga que cuando te pidan área lateral, tú no vas a tener por qué hacer todo esto. Tú de frente, área lateral, la fórmula, tanto para el cilindro como para el cono. Yo sí lo hago porque te estoy demostrando, te estoy de repente haciendo analizar por qué sale así, ¿no? Porque simplemente se corta y se convierte en sector. Ahora, mucho cuidado. No se pueden trasladar, ¿sí? No se pueden trasladar. ¿Qué es lo que no se pueden trasladar, profe? Elementos del cono al sector, ni elementos del sector al cono. No se puede. ¿Cómo, profe? No entendí. Por ejemplo, muchos piensan en este ángulo. Este ángulo, dicho sea de paso, se llama ángulo de desarrollo. Así te lo van a dar como dato, el ángulo de desarrollo.
Ya, este ángulo, no vayas a pensar que es este ángulo. No es, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Es más, ni siquiera este alfa no se puede ver en el cono. Ni siquiera se ve. Entonces no me lo vayas a trasladar. Muchos piensan también, profe, y si yo uno a él con él y yo trazo esta perpendicular, profe, esa altura es esta altura, ¿no, profe? No, tampoco. No se puede trasladar. Ya, no se puede trasladar. ¿Estamos bien? Profe, entonces, ¿cómo los voy a relacionar? Los vas a relacionar con esta formulita. Este alfita, o sea, este ángulo que ves aquí, como se le llama ángulo de desarrollo, entonces la razón entre las medidas del ángulo de desarrollo y 360 es igual a la razón entre las medidas del radio de la base y la generatriz. ¿Ves? Esa es la única manera de relacionarlos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Ojalá que se me esté entendiendo la idea. ¿Hay alguna pregunta de repente hasta ahí? Sí, son dos temas que hay que desarrollar, muchachos. Por favor, estoy corriendo un poquito con la teoría, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, ¿no? Ya. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora precisamente ese ejemplito. Es por eso que acá con el pitagorazo en ese cono he calculado pues la generatriz. Entonces, calculo pues el área. Como son 10 conos, entonces el área que voy a tener en cuenta es 10 veces el área de un gorrito, pues, para saber cuánto de cartulina voy a usar, pues. Entonces, por acá sería, pues, ¿no? 10 veces el área lateral de un conito. Entonces, acá sería 10 veces y el área lateral es pi RG, pues. Fórmula. Pi queda, el radito de la base es 8 y la generatriz lo he calculado que es 17. Ahora, acá dice hay que considerar pi igual a 3,1416. Hay que considerar eso. Eso hay que reemplazarlo aquí y hay que operar. Muy bien, gracias. Lo máximo, muy bien, muy bien. La respuesta sería pues 4272,576. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ya con el pi reemplazado, ¿no? Claro, la C sería, ¿no? Ahí está. La C sería. Ya. Muy bien, cerramos por acá. Y a ver, ya sabemos algo de conito. A ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos con el 7, ¿ves? He buscado preciso pues estos problemas donde tenga que aplicar pues dos fórmulas a la vez, o sea,
área lateral y volumen. Por ejemplo, acá me pide el producto del área lateral con el volumen. ¿Cómo sería, por ejemplo, esto? A ver, vamos a verlo por aquí, ¿ya? A ver, ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos acá este conito. PM dice que es 6. O sea, esta mediatriz en primer lugar, ¿ya? Dice que es mediatriz. Por eso que acá hay G medios y acá también hay G medios, ¿no? Y toda esta mediatriz, ese segmento de mediatriz, dice que mide 6. El radito de la base dice que es 1. Como te están pidiendo volumen, ¿sí? Te están pidiendo volumen. En el volumen participa la altura, ¿cierto? En el volumen participa la altura, ¿correcto? Entonces, como participa la altura, tengo que trazar yo la altura. Entonces, trazo mi alturita, altura H, ¿correcto? Ya está. Una vez que yo ya tengo eso, tengo la altura, entonces aquí me doy cuenta que hay semejanza de triángulos. ¿Entre quién? Entre este triángulo que está paradito, ¿sí? Este triángulo que está paradito y este triángulo que está, ¿qué cosa? Echadito. ¿Te das cuenta? Entonces, acá los voy a escribir. Voy a colocarle acá un tetita para que te des cuenta. El triángulo que está echadito tiene teta y tiene 90. El triángulo que está paradito también teta, mira, tiene teta y 90. Entonces, son semejantes. Entonces, voy a hacer la semejanza entre esos dos triángulos a ver qué cosa puedo determinar, ¿no? A ver. Entonces, vamos a tomar pues por aquí de esta forma, ¿no? El opuesto a tetita en el que está paradito es achito. Ahí está. El opuesto a tetita es achito. En el que está echado, en el que está echado, opuesto a tetita se le pone toda esta mediatriz que es 6. Acá está. Regresamos al otro. Adyacente a tetita, el cateto adyacente a tetita es 1. Te vas ahora al que está echadito. Adyacente a tetita sería G medios. Y si yo multiplico en aspa, demuestro que H por G es 12. H por G es 12. Ahora sí, por acá me piden el volumen multiplicado con el área lateral. Calcula el volumen. 1/3 de pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 1. 1 al cuadrado. ¿Multiplicado con qué? Con la altura h. Ahí está. 1/3 de pi por radio al cuadrado. El radio es 1 y la altura. El área lateral es pi RG. Pi, el radio es 1 y la generatriz es G. Ahora solamente opero y date cuenta que se forma HG aquí, ¿cierto? Se forma HG. Y HG sería 12. Entonces, en vez de HG, reemplazo 12. Reemplazo todo eso y opero. ¿Cuánto es eso? 4pi cuadrado. Ah, 4pi cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda quizás?
¿Se entendió, muchachos? ¿Todo bien? Ya está. Cerramos entonces. Ya está. A ver. Entonces vamos a hablar aquí un poquito del tronco ahora, ¿sí? De los troncos. Primero del tronco de cilindro, ¿sí? Ahora, todo cilindro tiene tronco. Si el cilindro es de revolución, el tronco será tronco de cilindro de revolución. Sí, introducimos los troncos porque en San Marcos han incorporado, pues, ¿no? En plena pandemia incorporaron, pues, los troncos con más fuerza, ¿ya? Con más fuerza. Entonces, por acá tenemos, pues, un tronquito de cilindro. ¿Cómo se determina un tronco de cilindro? ¿Ah? ¿Cómo se determina un tronco de cilindro? Se tiene un cilindro y se traza, dice, un plano no paralelo, ¿sí? Un plano no paralelo. ¿A quién? A las bases. ¿Por qué? Porque si tú tienes, mira, este cilindro y trazas un plano paralelo, aparecen dos cilindros, el de arriba y el de abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, para que aparezcan los troncos, tú tienes que trazar un plano no paralelo. O sea, más o menos así, ¿ves? Ahí está. Entonces, las dos porciones, la porción de arriba y la porción de abajo, son troncos de cilindro. Y ese tronquito, por ejemplo, el que está acá abajo, lo he dibujado acá más bonito. ¿Te das cuenta? Ahora, hay que tener en cuenta también esto. Cuando tienes el tronco, una de las bases va a ser un círculo y la otra base va a ser un elipse. ¿Quién es la base elíptica? La que es oblicua, pues, a las generatrices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas generatrices son perpendiculares a la base, pues. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando tengamos tronco, trabajamos ¿con qué? Con la base circular. Todas las fórmulas, sí, llevan la base circular. Ahora bien, todas las generatrices acá son diferentes, pues en el tronco todas las generatrices son diferentes. ¿Correcto? Todas las generatrices son diferentes. Sin embargo, hay una que es la más grande, que se llama generatriz máxima. Por eso le he llamado G mayúscula. Y la otra es la generatriz mínima. Por eso le he llamado G minúscula. ¿Te das cuenta? G máxima y G mínima. ¿Correcto? Entonces, lo que participa en un tronco es esta línea, la línea que une los centros. Esa línea que une los centros se llama eje y se representa normalmente con la letra E. ¿Cómo se calcula ese eje? La generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. Y eso sale de trapecio, pues, ¿no? Correcto, porque estas tres son pues paralelas. Acá hay un trapecio rectángulo para ser exacto, ¿cierto? Entonces el eje hace papel de mediana, pues. Y eso se calcula con la semisuma de las medidas de las bases, pues, ¿no? G máxima más G mínima sobre 2. G máxima más G mínima sobre 2. Que venga el área lateral y que venga el volumen. Volumen, área de la base con el eje. Pero como la base siempre va a ser la circular, entonces sería pi r cuadrado por el eje. El área lateral, 2 pi r por el eje. 2 pi r por el eje. El radio es del círculo por si acaso, ¿ya? Y si me piden el área total, tendría que sumar las dos bases, pues, ¿no? Sumo la base mayor, la base menor y el área lateral. El área lateral ya es fórmula. Una base círculo y tendrías que sumarle el área de la base elíptica. Nada más.
Es bien difícil que te pidan pues el área total porque es lo que conlleva a más cálculo. Normalmente preguntan volumen o a veces área lateral. ¿Correcto? Entonces, para eso vamos a ver por aquí el siguiente ejemplo, ¿no? El problemita 4. A ver, por favor, chequéalo. ¿Sí? ¿Cómo sería? Ahí hay troncos, pues, ¿no? Justo dos troncos, o sea, un tronco de cilindro que está dentro, pues, del cilindro de revolución. Entonces, más o menos sería así, pues, ¿no? Más o menos sería así, ¿no? Ya. A ver, veamos por acá. ¿Cómo sería? A ver, te doy un tiempito, pues, ¿no? De repente por ahí te iluminas. Nada. Solamente hacer una pequeña ecuación y el problema ya se vuelve sencillo. A ver, vamos a verlo por acá, ¿ya? Mira. Entonces se puede notar pues de que justo la generatriz menor cae en el centro de la base del cilindro, pues, ¿no? Entonces yo puedo determinar fácilmente los radios de las dos bases, pues, ¿correcto? Puedo determinar el radio de las dos bases. El radio de la base menor, ¿sí? El radio de la base menor sería R. Eso también es R, pues. Entonces todo es 2R. Siendo así, siendo así, siendo así, el radio de la base mayor, el radio de la base mayor, 2R, pues. Entonces, voy a calcular también el eje. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué esto es G medios? A ver, esto le he llamado G. Eso de todas maneras, eso es G. Ya, pero esto, ¿por qué es G medios? Eso es G medios por base media, ¿sí? Eso es por base media. ¿Por qué? Porque este 90, ¿sí? O mejor dicho, las generatrices del tronco son paralelas, pues. Entonces, mira, justo esa paralela parte del punto medio, pues, ¿no?
parte del punto medio, ¿correcto? Parte del punto medio, ¿sí? Entonces, como es paralela y parte del punto medio, esto sería base media. Entonces, si todo es G, esto sería G medio. ¿Te das cuenta? Eso sería G medio. Ahora voy a trazar el eje, ¿correcto? El eje. El eje se calcula, pues, es la generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. Pero también ya puedo ir haciendo mis ecuaciones. Por ejemplo, como me dan el volumen del cilindro, el volumen del cilindro es 80. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Pi r cuadrado por g. Entonces yo escribo acá, pi r cuadrado por g, pero nota que el radio del cilindro, ¿sí? El radio del cilindro, ¿cuánto es? El radio del cilindro, ¿cuánto es? 2R, pues, ¿sí? Del cilindro es 2R. ¿Te das cuenta? Del cilindro es 2R. Ah, ya, ¿verdad, no, profe? Claro, ¿sí? Entonces, escribimos acá, simplificamos, pues, ¿no? Sale 4R cuadrado y demuestro que el volumen del cilindro, o sea, en este caso sería pi r cuadrado g igual a 20. Ya simplificando, pues, ¿no? Ya simplificando. Ahora, me preguntan por el volumen del tronco, ¿cierto? Por el volumen del tronco. Ya, ¿qué pasa con ese volumen del tronco? Es el área de la base también, es el área de la base, ¿sí? Es el área de la base, pero multiplicado con el eje, pues, multiplicado con el eje. ¿Te das cuenta? Es multiplicado con el eje, ¿correcto? Multiplicado con el eje. Pero no tengo el eje, lo calculamos. ¿Cómo se calcula el eje? La generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. Ahí está. ¿Cuánto sale? 3G cuartos. El eje sale 3G cuartos. Ya tengo el eje. 3G cuartos. ¿Correcto? 3G cuartos. Y ahora sí, reemplazo. Pues. Reemplazo. El área de la base sería pi r cuadrado. Claro, su radito es r del tronco. Y el eje es lo que he calculado, 3G cuartos. Entonces separo el 3 cuartos y me queda pi r cuadrado g. Pero pi r cuadrado g es 20. Ah, entonces lo reemplazaría. Quedaría 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos por 20. Entonces, ¿cuánto quedaría eso? ¿Ah? ¿Cuánto quedaría eso? Quedaría 15, pues, ¿no? Quedaría 15. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya está. A ver, vamos a ver otro ejemplito, ¿no? A ver, el 3, muchachos. Vamos con el 3. Sí, vamos con el 3. A ver, dice pues de que hay un vaso, ¿no? Un vaso cilíndrico y un recipiente cónico. Se utiliza el recipiente cónico para esconder ese vaso cilíndrico. ¿Está bien? Entonces, en una posición dada, te dicen pues de que el cilindro parcial, perdón, el cono parcial dice y el cilindro son equivalentes. Profe, ¿qué es cono parcial? Ajá, entonces nos vamos por acá, nos vamos por acá. Vamos a ver lo que es cono parcial. Para eso nos vamos al conito y en el conito, a ver,
A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿se me escucha, chicos? ¿Pueden ver mi pantallita? ¿Se me escucha, chicos? A ver, se me... Parece que se colgó mi máquina. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, gracias, Francesca. Bien. Entonces hablamos aquí, pues, de los conitos. Los conos semejantes, pequeños, los conos semejantes se determinan cuando tú trazas un plano paralelo, ¿sí? Un plano paralelo a la base del cono, ¿ya? Tiene que ser paralelo, si no, no puedo hablar de semejanza. Ahí está, ¿ves? Acá está mi conito y he trazado un plano paralelo, ¿ves? Un plano paralelo a la base del cono. Entonces, cuando tú trazas un plano paralelo, entonces determinas un conito acá arriba. Ese conito recibe el nombre de cono parcial o también le dicen cono deficiente, ¿ya? Cono parcial o cono deficiente. ¿Estamos bien? Cono parcial o cono deficiente, así le dicen, ¿ya? Y la parte que está aquí abajo, la parte que está aquí abajo viene a ser el tronco de cono, ¿sí? Entonces, cuando trazas el plano paralelo aparecen dos sólidos. El de arriba, que se le dice cono parcial o también cono deficiente. Y el de abajo, que se le dice tronco de cono. Entonces, la semejanza se puede dar pues de distintas formas. Puedes usar puros elementos homólogos. Puedes usar también áreas con elementos homólogos. Puedes usar volúmenes con elementos homólogos. Veamos por aquí. Si yo uso puros elementos homólogos, entonces sería generatriz del parcial con generatriz del total. Aquí está. ¿Con quién lo comparo? Con el radito del parcial y el radio del total. ¿No me sirve eso? Altura del parcial con altura del total. ¿Sí? Altura del parcial con altura del total. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Si yo quiero hacer con áreas, puedo coger el área de la base menor, es al área de la base mayor. S1 es a S2. ¿Correcto? S1 es a S2. ¿Cómo qué? Altura del pequeño es altura del total. ¿Sí? Altura del pequeño es altura del total. Pero al cuadrado. ¿Por qué? Porque estás comparando áreas. No solamente vas a usar área de las bases, puedes usar área pues por ejemplo, áreas laterales, áreas totales. Pero los elementos homólogos ya sabes que tienen que ir al cuadrado. Y en el caso de los volúmenes, el volumen del parcial es al volumen del total. ¿Cómo qué? Como achito al cubo y achote al cubo. Volúmenes siempre van con los cubos. Radito del parcial al cubo, radito del total al cubo. ¿Te das cuenta? ¿Eso no te trae recuerdos? ¿Ah? ¿No te trae recuerdos eso? Claro, se parece al de la pirámide. Y ahí te voy a dar uno de los secretos geométricos, pues. Si tú sabes prisma, has entendido la clase de prisma, manejas el prisma, indirectamente sabes cilindro. Son las mismas fórmulas. No sé si te has percatado. Si no, ahora que tienes tus materiales, fíjate, ¿no? El volumen del prisma y el volumen del cilindro, ¿no? El área lateral del prisma y el área lateral del cilindro. Son las mismas fórmulas. Igualito, igualito para la pirámide. El volumen de la pirámide y el volumen del cono. La misma fórmula. Igual el área lateral. ¿Sí? O sea, si sabes pirámide, indirectamente también sabes cono. Es la misma fórmula. ¿Correcto? Incluso cono es más fácil, porque para ti tu cono siempre va a tener base circular. ¿Correcto? Igual, para ti cilindro es más fácil, porque la base siempre va a ser circular. En cambio, en el prisma puede tener varias bases, ¿no? Puede ser triangular, cuadrangular, hexagonal.
distintas bases. Igual en la pirámide, ¿no? Puede ser pirámide de base cuadrada, base hexagonal, distintas bases. En cambio, en los conos y en los cilindros, para nuestras bases siempre van a ser círculos. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes la relación. ¿Ya? Ahí tienes la relación. Entonces, con eso ya podemos hacer el problema número 3. Entonces, si has leído el 3, me están preguntando la altura de quién. El cono parcial, si la altura del total mide 4. Ya, ahora, el otro dato es que el volumen del cono parcial, ¿sí? El volumen del cono parcial, o sea, el volumen de arriba, debe de ser igual al volumen que está aquí abajo, al volumen del cilindro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque dice que son equivalentes. Entonces, ojo, cuando dos regiones son equivalentes, tienen la misma área. Cuando dos sólidos son equivalentes, tienen igual volumen. Entonces yo voy a igualar el volumen del cono, va a ser igual al volumen del cilindro. Pero ellos dos tienen, ¿qué cosa? La misma base, pues. ¿Sí? Tienen la misma base. La base del cono es la base del cilindro. Entonces sería 1/3 el área de la base multiplicado con la altura. Y eso va a ser igual el área de la base con la generatriz. Se cancela el área de la base, se cancela el área de la base y el 3 sube, ¿no? Entonces vas a tener que la altura es igual a 3G. Eso es lo que demuestra. Ah, entonces la altura del conazo es 3G. Pero tú sabes que G, este G que está abajo, es generatriz del cilindro, pues. Entonces, si esto es G, toda la altura es 4G. ¿Cuánto falta? Ah, falta 3G, pues, ¿no? Falta 3G. Entonces, acá arriba le colocas 3G. Oye, pero te dice que toda la altura es 4. O sea que vas a igualar 4G. 4G es igual a G. Perdón, es igual a 4. 4G es igual a 4. G es igual a 1. ¿Correcto? G es igual a 1. Entonces, si G es igual a 1, ya pues te pide la altura del parcial, que es 3G. O sea, 3, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió? ¿No? ¿Preguntas, dudas? Bien, a ver, vamos por acá. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Por aquí. A ver, el 9 que combina muy bien, vamos a hacer el 9 que combina muy bien con el cilindro y ahí sí pasamos al examen con este problema, ¿ya? A ver, más que todo es un problema de planteo, tipo RM, pues de planteo. Hay que plantear ese problemita. A ver, ¿qué dice ese problema? Dice pues, se tiene un recipiente con la forma de un cono y con ese cono se vierte agua 6 veces en un cilindro cuya base tiene el mismo radio que el cono y la altura del cono es 30. Ya. Calcular la altura del cilindro. Bien. Entonces dice que se va a coger ese cono y se va a echar 6 veces agua, pues, ¿no? 6 veces agua. Entonces,
quiero saber la altura del cilindro. Entonces, si yo voy a echar 6 veces agua, entonces voy a calcular el volumen de este conito. Pero como lo he echado 6 veces, entonces 6 veces el volumen de ese cono. Entonces, esas 6 veces va a ser toda la cantidad de agua que esté en este cilindro. Y voy a tener que igualar volúmenes. 6 veces el volumen de ese conito va a ser igual a ¿qué? Al volumen de ese cilindro. Entonces quedaría así. El volumen de ese cilindro va a ser igual a 6 veces el volumen de ese cono. Eso es lo que plantea el problema. ¿Sí? Dice que se echa 6 veces el volumen de este cono y con eso pues el cilindro quedaría lleno, pues, ¿no? Entonces el volumen del cilindro lleno es igual al volumen de 6 veces el volumen de este cono. Ese es mi planteo. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Datos. Dice que el radio de la base es igual al radio del cono, ¿sí? Y la altura del cono es 30. Entonces reemplazo. Para el cilindro va a ser el área de la base con la altura que no la conozco. El 6 queda. Volumen del cono, 1/3 el área de la base con la altura del cono. La altura del cono te la dan, dice que es 30. ¿Correcto? Dice que es 30. Y ahora, profe, operamos. Profe, ¿por qué la misma base? Porque tienen el mismo radio, pues. Para cada uno vas a hacer pi r cuadrado, para el otro pi r cuadrado. Si tienen el mismo radio, van a tener la misma área. Opero eso y la respuesta sería 60. ¿Sí? 60. Y colorín colorado, chicos. Y colorín colorado, chicos, este tema se ha terminado. ¿Sí? Bien, chicos, pasamos al examen, por favor, mientras yo subo el solucionario que acabamos de hacer. ¿Ya? Pasamos al examen, por favor. Pasamos al examen.